Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de. Hoy tenemos un invitado muy especial y un tema que seguramente te va a interesar y a lo mejor no conoces el contexto y para ti ahora es muy fácil o muy común ver personajes LGBT en pantalla, en series, en televisión. Ver la representación de minorías en medios es muy común, pero hace 20, 15, tal vez 10 años el tema no era tan común. Y de eso hablaremos hoy. Bienvenido Ricardo Verástegui. Él es un productor audiovisual, fundador de su propia empresa Numen Media, creador de contenidos también y además tiene un podcast que se llama Los Streameadores, donde habla precisamente de contenidos web y de televisión y es un experto en cultura pop. Bienvenido Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Igual que tú, experto en cultura pop, gracias Berno por esta invitación y gracias a Hey Media que, bueno, estás estrenando también podcast, entonces pues con mayor razón, gracias por, el honor es mío por ser el padrino de este nuevo espacio. Yo dije, alguien que sepa de todo, que hablemos de todo y nada a la vez. ¿Quién Oye, es? se nos va a hacer corto el tiempo, ¿verdad? Sí, Porque sí. hay mucho que contar de este tema de la representación. Como contexto, Ricardo y yo somos analistas sin que nos paguen de contenido audiovisual. Nos gusta mucho ver televisión, películas, todo, analizarlo, discutirlo, chismearlo, investigar mucho más allá de lo que vemos en pantalla. Los dos somos comunicólogos, entonces eso nos acerca un poco al tema, pero además somos chismosos. Nos gusta el morbo también de los contenidos, ¿no? Y bueno, hoy precisamente el tema, estamos hablando de representación de minorías en general. Vamos a enfocarnos primero en LGBT+, en la comunidad, precisamente por el mes del orgullo. Y que nos des un poquito de contexto de dónde venimos y por qué ahora es como tan fácil, o más bien no dimensionas ahora un contenido sin un personaje gay en pantalla, ¿no? O sea, ¿de dónde venimos? Pues es que realmente, como tú bien decías, o sea, parece que tenemos un largo camino, pues sí, hay un largo camino recorrido, pero no ha sido fácil realmente la televisión. Hay un documental muy bueno en Netflix, ahorita recuerdo el nombre, donde habla precisamente de toda la historia de la visibilidad, o sea, desde años, uno pensaría que esto empezó en los 90s, 2000s, y sí, la gran mayoría Cuando explotó, cuando ¿no? explotó, Ajá. pero sí efectivamente, pues ha habido esfuerzos desde los 50, 60, 70, de todo tipo, específicamente pues hablando de la comunidad LGBT más, pues sí ha sido paulatino, o sea, de pronto, pues los eventos más icónicos por ejemplo, en Estados Unidos, pues cuando Ellen DeGeneres sale del closet en 1997 en su programa de televisión, pues fue como en aquel entonces como fue un escándalo. Un escándalo, sí. Y ella pensó que se iba a acabar su carrera y bueno, a la par del tiempo, a la postre del tiempo, o sea, tuvo un exitoso programa después de 20 Poniendo un poco en años, contexto, ¿no? Ellen DeGeneres, antes de tener su talk show muy famoso que tuvo 19 años, acaba de terminar el programa. Exacto. Antes ella tenía una serie de comedia, una sitcom, donde ella era el personaje principal y en un capítulo de la serie ella sale del closet, se dice que es lesbiana. Y bueno, los medios, las familias conservadoras, llegó a todos lados, la censuraron, la corrieron. La corrieron y después tuvo su propio programa de televisión. Pero a lo que voy es que en aquel entonces, y desde, te digo, que empezó esto, a lo mejor la televisión a mediados del siglo pasado hasta el fin del siglo, los personajes LGBT eran caricaturizados, eran el sidekick, era siempre el mejor amigo, el mejor amigo que pues, era el comic relief, ¿no? Ajá. Y cuando ella sale, más bien, la tele de paga, por ejemplo HBO, empezó con contenido como The L Word o Queer as Folk. Y entonces empezaron las teles, ahora sí que las network TV, o sea, las teles de que todo el mundo podía ver, los canales abierto. Exacto, los canales abiertos, empezaron a pues darse cuenta de que sí tenían que cubrir esa cuota.
primero porque había organizaciones como GLAAD en Estados Unidos que les exigían un poquito de representación y eso abrió muchos espacios y nos dio personajes entrañables como en Modern Family, una comedia que fue ahora sí que la ABC, o sea, ABC, Disney, Sí, Disney. le O sea, apostaron a una pareja Sí. homoparental. Sí es un parteaguas esa serie, ¿eh? Modern Family sí es un parteaguas para la comunidad en general. Ver una pareja de dos hombres adoptando a una niña asiática. pero aparte Ajá. estaba el papel de Sofía Vergara, que era también la latina. Ajá. O sea, ellos a través de la comedia se burlaban un poco también de todos estos estereotipos que se tenían, pero lo hicieron tan humano y tan orgánico que se volvieron personajes entrañables, ¿sí me explico? Y así, pues, conforme fueron pues naciendo las plataformas, las redes sociales, por ejemplo, Netflix. Netflix hoy en día, hoy por hoy, es el creador de contenidos que más representación tiene. De hecho, en México, supongo que en todos los países, hay un departamento en que me da mucha risa porque sí existe. Es un departamento de pigmentocracia. Ok. Vamos a hablar más adelante de representatividad, no solo LGBT, sino también de étnica y demás. Entonces, vaya, conforme ha pasado el tiempo, las plataformas se han tenido que, ya sea por presión de los activistas o porque ya es una realidad. o porque es una realidad, antes tú siempre ha podías sido. esconderle al mundo que, pues no sé, que tenías un tío gay que nadie hablaba de él, ¿no? Y pues es el secreto a voces, pero en realidad no se explicaba realmente pues lo que él sentía o lo que a él le gustaba o a quien él amaba, ¿no? Era como un secreto. Y eso, como pasaba en tu familia, pasaba en televisión, pasaba en el cine. ¿Y qué esperanzas en televisión abierta? No son muy jóvenes ustedes para saberlo, pero antes, como tú dices, los contenidos realmente fuertes, que hablaban de temas tabú, que se atrevían a tocar temas como estos, eran los de paga y eran caros. O sea, era Sí. HBO, eran canales elite, por así decirlo, y los que tenían a lo mejor acceso a otras plataformas o incluso más poder adquisitivo para contratar canales extras. O sea, ese tipo de situaciones, pues te abría un poco más la mente al mundo, ¿no? Sin embargo, las personas que no tenían a lo mejor la oportunidad de tener esos canales, pues se atenían al contenido que existía en televisión abierta, ¿no? Que eran las novelas y eran películas, pues bajadas de tono, donde los personajes que salían, que eran gays, eran el mesero chistoso, Sí. Paul Yester, ¿no? O sea, todo aquí en México, hablando del caso mexicano. Laura Pico se burlaba de esos personajes todo el tiempo. El de Omar Chaparro, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Pues todos los comediantes de esa época tienen un personaje y en general gay. todos los comediantes que hacían stand-up bueno, antes no se llamaba caricaturizado y exagerado. Antes no se llamaba stand-up, pero todos los personajes que hacían, todos los comediantes que hacían pues hasta Eugenio Derbez tiene su, ¿sí? Como todo lo que me sobra. ¿Cómo se llamaba este personaje? Emilio Esteban. Emilio Esteban, algo así. Julio Esteban. Pero sí, lo que tú acabas de decir, ¿por qué es importante la representación LGBT más en el cine y en la televisión? Porque simplemente, como lo acabas de decir, hay un niño que está en su casa y que probablemente quiere verse reflejado y que, bueno, todos sabemos que hay una tasa o había una tasa muy alta de suicidios dentro de la comunidad LGBT. Se ha ido disminuyendo, pero ahora continúa en la comunidad trans, o sea, sigue. Y yo creo que por eso te hablaba de estos pasos paulatinos, porque primero fue, ahora sí que como burla. Como dice el acrónimo LGBT, primero fueron las lesbianas las que salieron, luego fueron los gays, luego los bisexuales. Y luego la bisexualidad, ahora, cómo te gustan todos, qué onda. Y ahora, pues lo que está muy de moda es la comunidad trans. Y tiene que, o sea, no, hay mucha gente que está en contra de, sobre todo, bueno, mucha gente conservadora que dice es que hay una agenda detrás de esto. A lo mejor sí, pero no con una mala intención, no con una intención de... Es una agenda que se adapta al mercado, ¿verdad? Es una agenda que conoce a su público, su audiencia y sabe que hay personas que ya piensan, sienten, son diferentes a lo común, a lo ordinario o lo conocido como heteronormado, etcétera, ¿no?
Y ahora los contenidos tienen que adaptarse y crear contenidos para ellos, ¿no? O sea, Es un balance, porque obviamente las empresas como Disney, como Netflix o así, obviamente están pensando en generar dinero. Y obviamente Disney lo ha hecho con sus días LGBT o con sus productos, marketing, el Pink sí, Mark. que después hablaremos de esto, pero el poder adquisitivo de la comunidad LGBT más es alto. Es alto. O sea, no hay hijos de por medio, no hay como estos proyectos en común de las parejas heterosexuales. O sea, hay dinero. Exacto. Y sin Ajá. embargo, tiene que balancearse con creadores de contenido que al final de cuentas tienen una historia que contar. O sea, sí, obviamente es un negocio, pero también hay creadores de contenido gays, lesbianas, trans o actores que quieren salir, que quieren trabajo y que tienen también un público que quiere verse reflejado en pantalla. Claro. Por ejemplo, hay películas como Brokeback Mountain o Call Me By Your Name que han sido estos grandes éxitos Mainstream. mainstream, Ajá, Oscar, pero no sé qué. ha habido también, por ejemplo, contenido de plataformas como Pose o RuPaul's Drag Race, que también siendo de un nicho muy específico Sí. a lo mejor la comunidad drag, o sea, que ni Lo que siquiera... RuPaul ha hecho por la comunidad es impresionante. O sea, puso en el ojo del público, lo hizo cool, Lo hizo mainstream. lo hizo mainstream. O sea, Impresionante. sí, o sea, muy pocas personas sabían a lo mejor lo que era un drag o una Sí. drag queen. Y todo lo que hay detrás, toda la cultura. emocionalmente, la cultura, las familias que se hacen entre ellos, porque no sé si sepas, pero le llaman a la persona que te indujo al mundo de drag y que te cuidó y que te dio consejos, se convierte en tu mamá drag, ¿no? En tu mother drag. Sí, porque Ajá. usualmente son personas que pues son expulsadas de sus familias. Biológicas y que dentro de la comunidad crean una nueva familia. Entonces, el movimiento y la cultura, la subcultura de lo queer y lo drag y todo esto que está ahorita también muy en boga, creo que pues ayuda a que hoy en día podamos ver a gente, a chavos, a chavitos en TikTok, ser quien ellos son muy libremente, Y bailar sin un tapujo, ¿eh? O como sea, ellos quieran, vaya, sí, aceptándose tal cual son. tal cual. ¿Tú recuerdas así, cuando tú tenías, no sé, 13, 14, 15 años, en la flor de la pubertad, descubriendo toda tu vida, no sé, ¿te recuerdas algún personaje que te haya marcado, que dijeras, ay, este es diferente, ¿qué es esto? O sea, ¿recuerdas algo que te... Pues yo creo que a todos, yo creo que a todos nos llamó mucho la atención que Ricky Martin salía del closet. Sí. O sea, eso fue como que todo el mundo Pobre sabía. Rebeca de Alba. Pero también lo que sucedía antes es que, volviendo a lo mismo, de que los personajes gays tenían que ser caricaturizados o muy femeninos, Sí. el hecho de que una persona heteronormada, ¿no? Es decir, con características más hacia lo hetero, Ajá. salía del closet, era como, wow, digo, mucha gente Sí, son percibía, sujetos a voces, etcétera, ¿no? Pero pero ya que lo confirme exactamente. alguien de esa talla internacional, artista, sex symbol, no sé qué, fue un gran parteaguas en la música también. Exacto, tú ibas a decir otro ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo, yo tenía, no sé, 12, 13 años, la serie de Dawson's Creek, ¿te acuerdas? Ajá. Donde todos aprendimos de nuestra sexualidad y la vida, el amor juvenil, ¿no? Y salió un personaje en la segunda temporada que se llamaba Jack. No sé si lo recuerdas a él. Fue el primer personaje que yo vi en una serie que era gay y que se besaba con otro hombre. O sea, y era una serie, pues, al final juvenil, una novela americana, Sí, ¿no? sí, sí. Un teen drama. Un teen drama, exacto, en los 90s. Ahora, ver un personaje gay ahí fue un... ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué está besando a otro hombre? Ajá, Sí, sí, pero se sintió bien, pues, de ver algo diferente y ver que la televisión ya se atrevía a incluir personajes distintos en sus series. Y ahora los nuevos medios, o sea, por ejemplo, estábamos hablando o hemos estado hablando de tele y de plataformas, pero las redes sociales han hecho, y los propios creadores de contenido cada vez son más libres. Bueno, aquí en México, pues han hecho también la adaptación de RuPaul Drag Race con la más draga. Con la más draga. Bruno y Carlo. Y cada vez más creadores de contenido que son parte de la comunidad o que son parte de una minoría se han abierto sus canales y cada vez la gente se da cuenta que tienen a alguien
parecido a ellos, alguien con quien Es que identificarse. el hecho de que exista alguien en la televisión, en el cine, en la música, en TikTok, en donde sea, que piensa, habla, siente como tú, a ti como espectador, como público, te da la confianza, te da la seguridad, te da la paz de saber que no eres el único, que hay alguien más. Eso es la importancia de la representación, que hay alguien más como tú allá afuera, que está contento, que le va bien, que es famoso, que no sé qué, o sea, que es exitoso, contrario a lo que a lo mejor te dijeron de pequeño, ¿no? De que ya estás viejito, o sea, de que está difícil. Entonces es Oye, interesante. y ahora viene pues toda esta parte de que si es demasiado, que si es too much, que si, por ejemplo, Disney y todas las live action que están haciendo de películas Otra tradicionales o polémica, por clásicas, cierto, ahí. la polémica de transformar personajes que ya tenían una personalidad, un perfil Sí. muy conocido por todos, y cambiarles totalmente el perfil. Por ejemplo, yo creo que el más radical ha sido que La Sirenita. Ariel, Sí, ¿no? claro. Ariel, si tú piensas en Ariel, pues piensas en la niña Pelirroja, pelirroja, piel blanca, blanca, y de repente pues nos ponen una actriz afroamericana que está hermosa, la y actriz. canta muy Canta bien. muy bien y le queda el personaje perfecto y la gente empieza, te estás destruyendo mi infancia, pues tu Claro. infancia ya pasó. Vienen nuevos niños, nuevas infancias, o sea, Ya de estás verdad. más allá que para acá. Pues es que en realidad ahora están creando personajes para que cada quien tenga su Claro. sirenita y está bien. Sí, claro, o sea, muy poca gente se pone a pensar, bueno, y todas esas niñas, a lo mejor afroamericanas o afrodescendientes, que no tenían una representación en Disney, en las princesas, más que creo que fue Tiana. Tiana. Y fue ya hace poco, Hace tampoco. poco, Ajá. exacto. Entonces, bueno, creo que conforme pasa el tiempo, digo, son cambios como, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que la Sí. gente está muy reacia a tomarlo, pero que al paso del tiempo va a tener que suceder, ¿sí me explico? Entonces, Sí. ahorita, con cada cambio, la gente siempre, en cualquier época de la historia de la humanidad, siempre hay un rechazo, ¿no? Y después, pues viene la adaptación. Pero pues es algo que tiene que suceder y que las que se empresas... agradece que suceda. Claro, claro. Ajá. Que como te digo, tanto para las empresas que finalmente ellos quieren generar dinero, como para los creadores de esas empresas que quieren representatividad y que se identifiquen y que haya pues obviamente más apertura y Claro. historias que contar, pues todos salimos ganando, por así decirlo. Es como en la música también. Supongo que en el cine también ser una persona que no cumple con los estándares de belleza física, a lo mejor que tiene sobrepeso, o que no es talla cero, Claro. o que no tiene el cuerpo, hombros, pectorales, cuadritos marcados. O sea, en series de televisión o en películas, pues como hay personajes para todo tipo de perfiles, pues todos encuentran su lugar. Pero en la música es muy difícil de repente que una persona, pues gordita, un cantante gordito o gordita, triunfe, ¿no? Y sí hay excepciones ahora. Ahora con Lizzo, por ejemplo, ejemplo. que es bien irónico porque la música, pues es la voz lo que realmente importa, ¿no? Claro, pero si tú ves una cantante con cuerpazo, llama mucho más porque eso aprendimos a admirar. ¿Sabes? Claro. Eso nos enseñaron en los 90s y en los 2000s, que si tú tenías una cinturita y, o sea, un pelo güero hermoso, pues eras un sex symbol y Sí, sí, atraías muchísimo más, ¿no? Pero- Ahora vemos a Yuridia, ¿sabes? Canta hermoso, Sí. es una gran cantante y no cumple con los estándares de belleza típicos que nos enseñaron. Claro, claro. Que te voy a decir una cosa, ella, o sea, en persona no está gorda, simplemente es, o sea, muy alta. Es grandota. Es grande, pero la tele sí nos hace... Sí, la tele sí, te hace ahí. Ajá. Por ejemplo, Adele, por ejemplo, que triunfó siendo gordita y luego de repente pues le entró en la vida fit y tuvo que cambiar, no sé si por presión de su gente o por convicción propia. Es que te digo, es una mezcla de ambas cosas. Ajá. Rebel Wilson, por ejemplo, Rebel Wilson. que, digo, no ha perdido su carisma, su esencia, su humor, Como pero... Rafita Valderrama. como Dicen que cuando enflacó perdió su su chiste. chispa. Ajá. Pero sí, Rebel no, creo que no lo perdió e incluso se ha burlado de ella misma diciendo de que, bueno, tuve que enflacar para conseguir papeles. O sea, Sí. pero, y entre medio en broma, medio en serio, pues puede ser. Sí existe algo llamado gordofobia, sí existe. O sea, suena mal decirlo, yo lo digo y no lo creo porque la verdad es que pues yo no creo que yo sea como el más santo del mundo, pero el peso y como te ves es lo de menos, al menos para mí, ¿no? Pero sí existe allá afuera personas que dicen, ay, no, o sea, está gorda, está gordo, no sé qué. O sea,
Entonces, también es un tema. Pero porque la misma industria así lo ha cultivado. O sea, ha habido todo un aparato, un sistema detrás que nos ha dicho, es que esto sí puede salir, esto sí es estético, esto sí Claro. es parte de lo que debe ser y esto no. Entonces, pues sí. Y gracias a las redes sociales y gracias a todas estas nuevas plataformas y gracias también a los movimientos de las ONGs y Sí. activistas y demás, nos hemos dado cuenta que el exterior y los gustos y el físico y todo esto, pues ahora sí que es lo de muy menos. variable, es muy Sí. subjetivo. Y que el mundo es tan variado, es tan rico en diferencias, en gustos, en géneros, en todo. O sea, de verdad es que es maravilloso si tú abres los ojos a la diversidad en todo sentido. Y que Aprendes siempre va a mucho. haber un nicho para todo, ¿no? Eso también es el aprendizaje más grande de Claro. esta última década. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, que grandes estudios, por ejemplo, Fox está a punto de lanzar una película de dos protagonistas hombres, muy Sí. grande. Hay una La nueva primera película, comedia romántica. comedia romántica gay. Hay una Sí. nueva película que se llama Fire Island también, que Sí. habla de dos personajes gays. Es una comedia romántica también muy grande. Lanzaron también la serie Heartstopper de dos niños gays también. Sí. O sea, ahora ya no tienen miedo de poner personajes principales, grandes, fuertes, mucho presupuesto en eso. Y creo que eso ya nos dan para mucho más. El tema da para mucho. Quisiera platicar horas y horas más contigo. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Un último mensaje nomás para despedirnos. No, pues nada más que no tengan, o sea, tanta aversión, tanto miedo a los cambios. Realmente, pues se piensa mucho de que hay toda una agenda diabólica detrás, pero realmente pónganse a pensar, tengan un poco más de empatía hacia todas las personas que Claro. se están viendo reflejadas y que dicen, mira, o sea, hay un personaje como yo, como Claro. soy yo, y pues mientras no se le haga daño a nadie, que exista lo que necesita existir en los medios para que finalmente haya representatividad. Haya más y más y más. Exacto. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido No, cuando muchas quieras. gracias. La platiquita da para mucho más. Pero Sí. bueno, tenemos que despedirnos. Esto fue Hablemos de. Nos vemos a la próxima. Bye.